¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Perspectiva Nacional. Nueva jornada acercándole las principales noticias de lo que surge a lo largo y ancho del país. Hay mucha información para compartir, así que vamos rápidamente con nuestros principales titulares. Las juntas electorales de todo el país comienzan hoy el escrutinio definitivo tras las elecciones y La Valleja aguarda aún conocer quién será su intendente. Advierten por posible desabastecimiento de productos de Conaprole, luego de que el sindicato decidiera trabajar a reglamento por supuestas irregularidades en la contratación de personal. En Paysandú, un grupo ambientalista denunció que la nueva planta de hidrógeno verde se pretende instalar en un área protegida. En Artigas, la justicia condenó a 15 personas que traían a Uruguay cigarrillos de contrabando desde Brasil y Paraguay. Comenzamos con el desarrollo de las principales noticias. Luego de lo que fueron las elecciones departamentales y municipales del pasado domingo, hoy las juntas electorales de todo el país comenzaron los escrutinios definitivos donde se realiza el conteo, por ejemplo, de los votos observados. Bueno, tal es el caso de La Valleja, que aún no se sabe quién va a ser el intendente y si va a gobernar el Frente Amplio o el Partido Nacional. En ese departamento se espera que el resultado final se conozca entre el viernes o el sábado. Este martes la Corte Electoral comienza el proceso de escrutinio definitivo, el cual dirimirá quién es el intendente electo en el departamento de La Valleja. El escrutinio primario indica que el candidato frente amplista Daniel Jiménez obtuvo 116 votos más que su contrincante nacionalista Mario García, quien busca la reelección. En primer lugar, la oficina electoral debe analizar las actas y los votos anulados en presencia de los delegados de los partidos y luego se procederá a validar los 884 votos observados. Entre el viernes y el sábado se conocerían los resultados. Obviamente que es un escenario de paridad que se ha dado entre dos fuerzas políticas en el departamento de La Valleja, una que pretende continuar y que La Valleja no pare, y otra fuerza política que pretende un nuevo camino para el departamento. Tenemos que esperar el resultado de los votos observados. La diferencia es a favor del frente, un poquito, casi 200 votos arriba. Ganamos. Vamos a hacer la caravana más grande de la historia de La Valleja. Vamos a hacer el acto más grande de La Valleja. Vamos a festejar. Por otra parte, el jefe de la oficina electoral de La Valleja, Daniel Santos, confirmó a Telemundo que dirigentes y militantes del Frente Amplio solicitaron una custodia especial de las urnas. Esta guardia blanca implica que los delegados realicen una custodia a las 24 horas del día en el ingreso al local donde se encuentran las urnas, que a su vez están bajo control de la Junta Electoral y la oficina electoral. Y hablando de escrutinio definitivo en los departamentos, vean esta situación que ocurrió hoy en el departamento de San José. Hallaron un ratón muerto y un preservativo usado en sobres de votos observados. Bueno, la situación obviamente generó sorpresa en los integrantes de la Junta Electoral e indignación también en redes sociales. Estas imágenes que fueron difundidas por Radio 41, bueno, allí se observa al animal muerto y el profiláctico que fue retirado por un funcionario que utilizó guantes de látex y tapabocas. Obviamente que ambos votos son anulados automáticamente, estaban observados, pero bueno, se da esta situación muy particular allí en el departamento de San José. Ahí ven al ratón, bueno, está prácticamente disecado. Y bueno, también la situación que se dio entonces con este preservativo usado que encontraron los funcionarios en la jornada de hoy. Vamos a pasar ahora a otros temas porque están advirtiendo por posible desabastecimiento de productos de Conaprole en todo el país. Esto es por medidas sindicales. Bueno, los funcionarios que están adheridos al sindicato están trabajando a reglamento tras realizar un paro en el comienzo de esta semana. Según denuncian, hay supuestas irregularidades en la contratación de nuevo personal.
La Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole realizó en las últimas horas 2 horas de paro por turno y hasta este miércoles aplican trabajo a reglamento. Las medidas responden a una serie de planteos reivindicados por el sindicato, como las contrataciones, dado que no se está respetando el marco legal vigente respecto a la categorización y los regímenes especiales según denuncian. Este lunes hubo una reunión del sindicato con el Comité de Recursos Humanos de Conaprole tras la intervención del Ministerio de Trabajo para mediar en el conflicto. Los paros alteraron la recepción de materia prima y el proceso de producción y envasado. Según el sindicato, estas medidas generarán un mayor impacto en subproductos como postres, yogures, helados y otros de exportación, sin que haya pérdida de materia prima. Nos vamos al departamento de Paysandú porque allí un grupo de ambientalistas rechazan que la planta de hidrógeno verde que se anunció en el gobierno anterior sea instalada, según ellos mismos denuncian, en un área protegida. Bueno, explicaron que si bien no se oponen al proyecto, plantearon al gobierno que evalúe su instalación en otro punto de ese mismo departamento. Es una refinería de combustible sintético, de hidrógeno verde. El nombre que lo conocemos. Es una especie de refinería como la de La Teja, pero 4 veces más grande, ubicada adentro de un área protegida como es la desembocadura de las islas del Queguay, donde el Queguay desemboca en el río Uruguay. Hay un área que está entrando en estos días en el SNAP. Y bueno, ahí es que se pretende instalar esta refinería de combustibles sintéticos. El intendente de la ciudad argentina de Colón, José Luis Walser, entiende que tendrá un impacto negativo en el turismo local debido a la contaminación de la futura planta. Nosotros reconocemos, por supuesto, la autonomía, la soberanía de nuestro hermano país uruguayo, pero este proyecto que primero se plantea como hidrógeno verde, pero termina siendo una refinería, una producción de combustible sintético que, por supuesto, amenaza nuestro desarrollo, que nuestro principal desarrollo, Colón es hoy el destino turístico más importante de nuestra provincia y uno de los más importantes del país. Y la posible instalación de esta refinería amenaza nuestro desarrollo, que está basado en el turismo, ya sea por la contaminación visual, de olores y demás, y también la contaminación ambiental sobre nuestro río Uruguay, que es uno de nuestros principales activos en el turismo. Esto es así que, venimos trabajando con las distintas fuerzas vivas de la ciudad, planteando la posibilidad de que el gobierno uruguayo tenga o evalúe, mejor dicho, la relocalización de esta planta. Queremos evitar que pase lo que pasó en Gualeguaychú, este proceso tan doloroso que se dio con Bosnia entre Fraiventos, Gualeguaychú y en definitiva Entre Ríos. Nos vamos al departamento de Artigas porque allí la justicia condenó a 15 personas que traían cigarrillos de contrabando desde Brasil y también desde Paraguay. Ya hubo 8 allanamientos y estas personas condenadas, ¿qué hacían? Ingresaban desde la ciudad de Quaraí por Artigas y llevaban hasta Montevideo a través de diferentes empresas de transporte de encomiendas cigarrillos provenientes de Paraguay y de Brasil. Hablamos de más de 15 millones de pesos. Está evaluado la mercadería que después se comercializaba justamente en Montevideo. Son más de 40.000 las cajas de cigarrillos que fueron incautadas. En el día de ayer se culminó un operativo iniciado en el 2024 que ante la detección de una organización que comercializaba, es decir, contrabandeaba cigarrillos de origen paraguayo mayormente desde la ciudad de Quaraí, Río Grande del Sur, Brasil, hacia nuestra ciudad y desde aquí por diferentes empresas de transporte locales hasta la capital del país. Ante ello, la Dirección de Investigaciones, con la colaboración de otras unidades de la Jefatura de Policía de Artigas, inicia la Operación Paradise bajo la dirección de la fiscal departamental de segundo turno, la doctora Sabrina Mazzaferro. Durante las actuaciones se realizaron un total de 8 allanamientos con el resultado de 19 detenciones, la incautación de 44.784 cajillas de cigarrillos con un valor comercial de 15.866.600 pesos aproximadamente, 182.000 pesos en efectivo, equipos informáticos, celulares y 2 vehículos automotores.
Una vez puestas a disposición de la justicia, 15 de las 19 personas resultaron condenadas, 2 de ellas por delito de asociación para delinquir en concurso formal fuera de la reiteración con reiterados delitos de contrabando, 9 por delitos de contrabando con penas que oscilan entre 6 y 18 meses de prisión, 4 por receptación, 2 con prisión efectiva y 2 con régimen de libertad prueba. Otros temas de la crónica policial, información que llega desde el departamento de Río Negro. Allí un ciudadano argentino quedó a disposición de la justicia luego que intentara ingresar a nuestro país con casi $500,000 sin declarar. Daniel Rojas tiene los detalles de este caso. La investigación de Prefectura y Fiscalía de Fraiventos intenta determinar si lo ocurrido esta mañana en el Puente San Martín se trata de una actividad de lavado de activos. Sobre las 6 a.m., personal de Prefectura apostado en el tendido binacional descubrió que un individuo de origen argentino pretendía ingresar la friolera de $277.000 escondidos en el auto. La inspección resultó en haber encontrado divisas en doble fondos en el vehículo, tanto en la parte del aire acondicionado como en la parte de los limpia lava lunetas delanteros. Estamos hablando de una suma importantísima en dólares, ¿no? Sí, exacto. Bueno, venían en 2 divisas diferentes, estamos hablando más o menos 1.200.000 reales, y bueno, por otro lado habían moneda americana, $65.000 aproximadamente. ¿Qué declararon los ocupantes? Bueno, básicamente la estaban trayendo hacia Uruguay, aparentemente, o presumimos que es a la ciudad de Montevideo. Bueno, estamos trabajando un poco con cuál es el destino final exacto, digamos, de las divisas y bueno, cuál era el objetivo también de ingresar ese monto. ¿Esto trasciende el operativo normal, aquel que no declara un monto superior a $10.000? ¿Estamos hablando de alguna organización específica de lavado de activos? Y sin duda es que es una modalidad bastante particular, porque digo, hay, obviamente que no se puede traer más de $10.000, pero muchas veces son montos chicos, uno puede aducir de que es por la venta o simplemente por tener algún patrimonio no mayor en Argentina, bueno, lo quieren traer a Uruguay, para vaya a saber uno qué motivo, pero por la cantidad y la modalidad presumimos de que no es algo que sea de uso personal, sino que sea para alguna actividad delictiva, digamos. ¿Cuántas personas involucradas? Un único ocupante del vehículo. ¿Está detenido aquí en la sede de Prefectura? En este momento estamos haciendo las actuaciones todavía en el Puente San Martín, no hemos finalizado y bueno, después también va a depender un poco las actuaciones que disponga la Fiscalía, que bueno que se trabaja en conjunto con ellos. Vamos a cerrar la crónica policial con información que está llegando desde el departamento de Florida, porque allí, luego de varios allanamientos, la policía logró clausurar 5 bocas de ventas de droga. Nuestro corresponsal Jorge Zavala tiene más información al respecto. La Jefatura de Policía de Florida, a través de la Brigada Departamental Antidrogas, llevó adelante el operativo denominado The Family, por el cual se realizaron allanamientos en diferentes barrios de la ciudad de Florida. Se hicieron una serie de allanamientos tanto en la capital como en la ciudad de Casupá, y eso permitió la detención de 9 personas. Acá en Florida fueron barrio Curuchet, barrio Sarla, Cortijo y Sitio Pintado. Se incautó droga, vehículos y dinero en efectivo. Finalmente 7 personas mayores de edad fueron condenadas por la justicia. Se trata de 4 mujeres y 3 hombres. El procedimiento se logró incautar droga de diferentes tipos, marihuana, pasta base y cocaína, y a su vez una serie de elementos relacionados a la venta de estupefacientes y bienes como autos, celulares y otros efectos. Se ha dado un golpe bastante importante al menudeo, a la venta al menudeo de narcóticos. Esta investigación, en grandes rasgos, permitió cerrar 5 bocas de aquí de Florida y a su vez también detener y encausar al principal distribuidor de esas 5 bocas. Bueno, tenemos que ir con una información de último momento. Acaba de fallecer el expresidente de la República, José Mujica.
A esta hora, el presidente de la República, Yamandú Orsi, está escribiendo en su cuenta de Twitter: con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica, presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho, viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo. Reitero, información de último momento, falleció el expresidente José Mujica, obviamente que a esta hora genera muchas repercusiones, había, bueno, mucha expectativa por cómo estaba su estado de salud. Seguramente de un momento a otro vamos a tener varias repercusiones tras este caso, pero recordemos que José Pepe Mujica nació el 20 de mayo de 1935 aquí en Montevideo. Estaba próximo a cumplir sus 90 años el próximo 20 de mayo, en unos días nada más. Bueno, proveniente de una familia humilde, su padre, recuerden, agricultor, falleció cuando él tenía tan solo 6 años, lo que dejó a la familia obviamente en una situación económica difícil. Su madre, de origen vasco, bueno, por aquellos años tuvo que ponerse la familia al hombro. Sobre la historia de Mujica mucho se conoce, pero vamos rápidamente a repasar algo. Fue miembro del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, un grupo de guerrilleros de izquierda entre los años 1960 y 1970. Pasó casi 15 años en prisión, gran parte de este tiempo en condiciones, bueno, bastante duras obviamente. Hay mucha seria información al respecto, incluyendo años de aislamiento durante la dictadura cívico-militar de nuestro país entre 1973 y 1985. Recuerden ustedes que Mujica fue liberado tras el retorno a la democracia en 1985. De su carrera política a grandes rasgos, bueno, se integró al sistema democrático como parte del Frente Amplio, ocupó varios cargos, fue diputado y senador, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca en el año 2005 y hasta el 2008, bueno, presidente de nuestro país, obviamente, entre 2010 y 2015, y tras dejar la presidencia volvió brevemente al Senado, pero se retiró definitivamente de la política en el año 2020. Durante su mandato como presidente de izquierda en nuestro país, fue conocido internacionalmente, por ejemplo, por leyes como la legalización del matrimonio igualitario, la regulación del mercado de la marihuana y también la despenalización del aborto, algo que obviamente trajo, bueno, muchas repercusiones en nuestro país y en gran parte del mundo. Recordemos algo de la enfermedad de José Mujica. Bueno, se encontraba en la fase terminal de un cáncer de esófago que le fue diagnosticado en abril de 2024. A pesar de someterse a radioterapia y a la colocación de un stent del esófago, bueno, la enfermedad hizo metástasis en el hígado y hoy termina con su vida. Obviamente esto está ocurriendo ahora. Este es el tuit que confirmaba la información que les decía hace instantes que enviaba el presidente de la República, Yamandú Orsi. Tengo en línea telefónica ya a Ernesto Agassi, un histórico dirigente del Frente Amplio, mano derecha de José Mujica. Agassi, bueno, buenas tardes, si se puede en estos momentos. Gracias por estos minutos de último momento para BTV. Buenas tardes y malas noticias al mismo tiempo, está bien. Sí, mucho gusto de estar en contacto con ustedes. ¿Qué me puede recordar en estos breves momentos, alguna imagen que se le venga de Mujica a esta hora? Sí, por un lado esto era una cosa que la estábamos esperando. Los médicos no se explicaban cómo seguía viviendo. En realidad, creo que él tenía la ilusión de ver que el Frente Amplio ganara las elecciones, que ganáramos en Montevideo. Creo que se lo llevó puesto eso. Pero bueno, creo que Mujica, como figura política, y yo creo que como figura humana también, se ha ganado un lugar en el Uruguay, en la región y en el mundo, que va a ser reconocido mucho más allá de los avatares que la política tiene todos los días. Ha hecho aportes importantísimos. Fue una cosa rara, un paisano metido a diputado, a senador, a ministro, a presidente de la República. No tenía antecedentes en el Uruguay. Una persona de ese origen,
con su vida transitando por etapas tan distintas, y nosotros creemos que aportándole tanto al futuro del Uruguay. Así que, no sé, mi visión recogida es un gran agradecimiento a su pasaje por esta vida, porque en realidad dejó temas planteados, dejó surcos en la historia nacional que se van a valorar más con el tiempo. Creo que yo estoy muy contento de durante mi vida, haber podido trabajar con él y haber aprendido cantidad de cosas. Eso no es un asunto personal, eso es un asunto que creo que Mujica le aportó a la historia nacional. Y Agassi, usted decía trabajar con él. ¿Qué recuerdos tiene? ¿Cómo era trabajar con Mujica? Porque hablando mal y pronto era bastante porfiado, cabortero, no era cosa changa fácil, digamos. Era independiente de pensamiento permanentemente, hasta con él mismo. No era fácil trabajar con él, sobre todo por su originalidad. De repente estábamos trabajando en un tema, un grupo grande de gente, y él venía con una idea distinta y la defendía a muerte. Y a veces la perdió y a veces la ganó. Era una persona muy definida en sus objetivos, en su metodología, muy rico en su pensamiento. Creo que hizo cosas que en este país eran muy difíciles de hacer. Hacerle entender a la paisanada lo que era el atraso cambiario, aún hoy es difícil para todos nosotros. Yo creo que era un docente natural de explicar las cosas, pero eso iba unido a una profundidad de pensamiento, ¿no? No era fácil trabajar con él porque no se atenía a ninguna disciplina lineal. Creo que era más de los tiempos computacionales que de los tiempos de conocimiento lineal. Y Agassi, a nivel parlamentario, ¿qué recuerdo tiene? Una obstinación por plantear los derechos de los más débiles, una obstinación permanente, que lo hacía en su vida, en su chacra, en sus contactos con la gente, en sus salidas a repartir volantes en los ómnibus. Era un político que, para lo que es hoy en día, cuando se dice un político, nadie piensa en una persona como Mujica. Absolutamente comprometido su vida para defender a los más débiles. Así que me parece que ha dejado un recuerdo muy indeleble en nuestra sociedad, ¿no? De partidarios y de opositores, y de periodistas, y de historiadores y de teóricos. Y creo que es una persona que nos va a dejar mucho. Ernesto Agassi, le agradezco estos minutos en vivo para BTV de última hora. Bueno, y lo dejamos, seguramente son horas difíciles también. Bueno, muchas gracias. Estamos. Bien, ahí tenían la palabra de Ernesto Agassi. Obviamente es una situación que, si bien no nos toma de sorpresa, porque ya se venía viendo que estaba en una situación delicada, obviamente que tengan en cuenta ustedes que para la producción estamos en vivo, bueno, cambia el rumbo de nuestro programa de Perspectiva Nacional y de toda la programación que BTV tiene preparada para ustedes, porque ya les adelanto que vamos a tener, bueno, prácticamente de corrido el minuto a minuto sobre el último adiós a José Mujica, todo lo que se está preparando, bueno, para llevarles la información en directo. Ustedes saben que Mujica era reconocido mundialmente y era, bueno, también muy querido no solo en Uruguay, sino también en el exterior. Entonces se espera que de un momento a otro comiencen a llegar, seguramente mañana o pasado, delegaciones a nivel internacional. Hablando de Mujica, obviamente estaba en su chacra allí en Rincón del Cerro, acompañado de su compañera, la ex vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, que fue a votar el domingo, que decidió no brindar declaraciones a la prensa. Mujica, por primera vez, no había ido a votar. Esto entonces también, bueno, ya estaba dando un adelanto, si se quiere, que la situación estaba bastante compleja. Estaba leyendo a esta hora, obviamente, en Twitter, ya son cientos los mensajes que se comienzan a conocer. Primero por las redes sociales, seguramente en algunos minutos vamos a poder tener más repercusiones, no solo en Perspectiva Nacional, sino durante toda la programación de BTV y la edición central de BTV Noticias sobre la historia de José Mujica, que, reitero, falleció hoy a los 89 años. Bueno, a esta hora, por ejemplo, fue el presidente de la República el primero que se refirió. Ustedes ahí lo ven en imágenes. Si les parece, lo repasamos. Dice por acá,
Denme un segundo, a ver si lo puedo tener por acá. Ahí. Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica, presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho, viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo. Nos estaba escribiendo y era quien daba primero esta noticia, el presidente de la República, Yamandu Orsi. Está en contacto telefónico a esta hora Daniel Caggiani, bueno, otro también integrante del Frente Amplio, muy cercano a Mujica. Caggiani, gracias por estos minutos para BTV. Bueno, quería pedirle una primera reflexión sobre José Mujica. Buenas tardes, bienvenido. Bueno, buenas tardes. La verdad que sí, una tristeza que nos invade el alma. Se termina de confirmar el fallecimiento de un querido compañero que como él le gustaba definirse, era un terrón con patas, que fue un militante político y social, que marcó una etapa importante de la historia del país, además de ser presidente, ministro, legislador, también militante del Partido Nacional, desarrolló una extensa también tarea política no solo a nivel nacional sino también internacional, y bueno, y la verdad que se nos va uno de los grandes líderes de la izquierda uruguaya en los últimos tiempos, alguien que por la primera magistratura, sino que terminó también cumpliendo un rol muy destacado también fuera de fronteras, referente ético y político, y bueno, que en momentos en realidad las sociedades también reclaman tener que puedan representar en sus valores, en sus expresiones. No deja de ser un triste noticia. Conocía de mi hermano que tenía un cáncer terminal, y que bueno, que todo esto también lo fue llevando también con mucha día, porque además decidió comunicar públicamente decidió también al mismo tiempo que comunicaba la enfermedad en abril del año pasado, también expresar y dar un mensaje a la juventud acerca del valor de la vida, necesidad de poder hacer cosas lo trascienden, que se enamoren, y bueno, y creo que en el mismo tiempo siempre en cada acción fue también enseñando un valor de vida, y eso también sin duda nos queda en el haber, y bueno, y haber podido, en mi caso, en su gobierno, haber integrado, compartido en un sector político que él fue fundador, como el 609, tiempo político histórico, y que hablar, la verdad que llena de mucho orgullo, y bueno, y sin duda creo que eso también es parte de lo que uno se queda también con este recuerdo. Caggiani, recién hablábamos con Agassi, y bueno, hacía referencia a lo que era, de alguna manera, debatir ideas con Mujica, por ejemplo, en el corazón de la presidencia de la República. En el MPP, ¿cómo se llevaba adelante esas negociaciones? O lo que decía Mujica, bueno, se respetaba a rajatabla. ¿Nos puede contar un poco de la interna, cómo era ese debate, muchas veces, político en la interna del movimiento? Mira, Pepe fue un gran cultivador del libre pensador. Fue no solamente él como persona, sino también él en términos de construcción de sus liderazgos. Es decir, aceptó, construyó crítica y la discrepancia, como también para entender la política. Y bueno, creo que también tenía un liderazgo que no era omnipresente y creo que en realidad justamente trataba de debatir con sus compañeros de su colectivo, en la dirección nacional, en los ejecutivos, en las reuniones más chicas, y bueno, y siempre también aceptó muchas veces quedar en minoría, y eso es muy raro en figuras políticas que muchas veces son determinantes para los grupos, bueno, ni que hablar del acontecer nacional. Y bueno, yo creo que fue un bicho político nato que entendió el devenir de la política en esta nueva
que está siempre con la sociedad, que también en términos de lo que significa el compromiso político y también la ética pública, que intentó debatir grandes proyectos nacionales también postergados, y que bueno, que al mismo tiempo dar lugar a un conjunto de compañeras y compañeras, tener experiencia en el ámbito legislativo, institucional, otros, y que bueno, que como bien decía siempre Pepe, el mejor líder o el mejor referente político no es el que hace más, sino que deja que era, y creo que en ese sentido Pepe en las últimas elecciones nacionales y sobre todo en las últimas posiciones políticas que ha tenido públicamente, ha reconocido también que se ha sentido también consustanciado con esta nueva guerra, y bueno, yo creo que eso está bueno, y bueno, y además creo que también en esa lógica nos enseñó a comprender el valor de lo colectivo, porque me parece que sin duda... Bien, senador Daniel Cayani, le agradecemos por estos minutos para BTV. Muchísimas gracias, un abrazo. Ahí teníamos al senador del Frente Amplio, Daniel Cayani, y ya tenemos en contacto telefónico al actual ministro de Agricultura y Pesca. Estoy hablando de Alfredo Frati. Frati, buenas tardes, si se quiere. Bueno, gracias por estos minutos para BTV. Hemos estado conversando con distintas personalidades, bueno, reflexionando sobre la figura, obviamente, de José Mujica, a minutos nada más que se conozca su fallecimiento. Hola. ¿Me escucha allí, ministro? Te escucho mal, pero escucho. Bien, le consultaba una breve reflexión sobre la figura de Mujica. Y bueno, un ser extraordinario. Nos deja un legado de un canto a la vida. Y que la victoria no es llegar, sino levantarse en cada caída. Me parece que deja un legado para la nación. No hay que encorsetarlo a Mujica, el Frente Amplio, el MLN, ¿verdad? Yo me parece que es una figura absolutamente excluyente, y así lo han reconocido internacionalmente con todos los honoris causa que ha recibido. Así que la verdad que estamos ante la desaparición física de una figura que deja una huella indeleble, y que son esos personajes que aparecen en el país cada 40 o 50 años. Frati, Mujica decía en los últimos días, bueno, el guerrero tiene derecho a su descanso, ¿no? Cierto. Melé estuvo muy bien de la cabeza hasta último momento, pero bueno, cuando se empezó a sentir mal y no podía comer, bueno, daba toda la impresión que iba a tomar esa decisión que tomó de no alimentarse más y de dejar descansar un cuerpo que estaba ya muy dañado, ¿no? Bien, Frati, le agradezco estos minutos en vivo para BTV. Seguramente más adelante vamos a poder volver a conversar, a reflexionar sobre la figura de José Mujica, pero queríamos tener en estos primeros minutos una reflexión de su parte. ¿Cómo no? Bueno, con mucho gusto. Ahí tenían la palabra del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati, hablando sobre la muerte de José Mujica. Y hace algunos instantes nada más el secretario de la presidencia, estamos hablando de Alejandro Sánchez, también integrante del MPP, ha escrito un largo texto en su cuenta personal de X, acompañado de 2 fotografías junto a José Mujica. Allí reflexiona sobre la imagen del exmandatario, ya en instante lo vamos a ver en imágenes, pero en ese texto, por ejemplo, comienza encabezándolo Alejandro Sánchez, el Pacha, conocido popularmente. No creo que te hayas ido, no creo que algún día te vayas, comienza este largo mensaje que ustedes ya ven en imágenes, y ahí dice Sánchez, pero si es verdad que te fuiste, entonces voy a ir a tu jardín y ver tu cosecha. Un montón de pueblo agradecido y comprometido que toma con sus brazos las banderas de lo que los tuyos levantaron. Un país mejor al que hiciste
un poco más justo, un amor inmenso con tus compatriotas, con tus compañeros, con Lucía, una y mil vidas de lucha, clandestinas, de a pie, en silencio, en los escenarios, unas cuantas quijotadas, sueños de revoluciones y mundos posibles y mejores. No creo, viejo, que te hayas ido, pero si es así, te quiero asegurar que seguiremos construyendo patria, que seremos parte de la gente y que se nos irá la vida luchando por los imposibles. Tengo para darte muchos agradecimientos, pero hoy te estoy viendo en tu pueblo, en sus lágrimas, en sus recuerdos y sobre todo en su futuro. No sabes de cuánta vida sos parte. Así que no creo que te hayas ido, no creo que algún día te vayas, pero si es así, déjame decirte que yo creo que un poco cambiaste el mundo. Gracias, Pepe. Escribe a esta hora, reitero, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez. Lo está haciendo, por ejemplo, también a esta hora Carolina Cose, la vicepresidenta de la República. Carolina Cose publica una foto de José Mujica acompañado de la histórica Manuela, su perra. Dice: Pepe, desde todas tus facetas, nos invitó a pensar en otro mundo posible, lo recordaremos con el corazón. Está escribiendo a esta hora en sus redes sociales la vicepresidenta de la República. Pero alguien que integró el gobierno de José Mujica es la ex senadora que está muy próximamente de volver al Parlamento. Estamos hablando de la ex ministra de Turismo, Lilian Quechichán, que ya está en línea con nosotros a esta hora de la tarde. Quechichán, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, obviamente, buenas tardes. Supongo yo que impactada con esta noticia de última hora. Sí, no por no esperada, porque sabíamos de esa etapa terminal que estaba viviendo Pepe. No nos deja de impactar, indudablemente. Es doloroso. Yo lo calificaría como un militante que llegó a presidente, que dejó una huella en el pueblo uruguayo sin ninguna duda, y lo que me sale es abrazar a Lucía y a sus compañeros del MPP y a todo el Frente Amplio. ¿Cómo eran esos acuerdos ministeriales o consejos de ministros allí en la Torre Ejecutiva? Bueno, eran bastante formales, a pesar de su personalidad. No, eran de trabajo, de mucho trabajo. No, era un compañero al que no le gustaba perder el tiempo, igual que a Tabaré. Eran productivos, eran muy productivos, y siempre al final había alguien que era designado por él para que, comunicara lo que había sucedido en ese Consejo de Ministros. Me tocó más de una vez, y después siempre te daba para adelante, siempre sentías su respaldo, y era un compañero muy frontal también en ese sentido. ¿Tiene algún recuerdo, alguna anécdota personal que nos quiera compartir? Mira, indudablemente no era un hombre que estuviera cerca de las actividades turísticas de las que yo era a cargo. Por lo tanto, a veces hacía declaraciones que a nosotros no nos gustaban. Y finalmente terminó... Más del agro. ¿Cómo? Él era más para el campo, para el agro. Claro, en algún momento dijo, que los argentinos vengan a tomar el sol acá, a lagartear, y yo lo rezongaba, porque le decía, no, mira que es una actividad económica importante, y era tan inteligente que realmente terminó entendiendo el enorme valor del turismo. Nos acompañó en casi todos los lanzamientos de temporada, y nosotros fuimos acompañados por su figura en las ferias. Él era una figura mundialmente conocida. Terminó siendo una marca país, indudablemente, porque no había lugar a donde fuéramos, a la Feria de Berlín, a la Feria de Madrid, a las ferias en Latinoamérica, ni que hablar en la Argentina, donde Mujica no era un referente, un personaje. Entonces ahí hicimos como un aprendizaje mutuo, yo hablando del turismo y él hablándome de que él era como era y que no le gustaba no decir lo que pensaba, pero finalmente un día me convocó y me dijo que
que era correctísimo lo que nosotros decíamos, de la importancia económica, de la importancia cultural, de la importancia en el relacionamiento entre los pueblos, porque era un hombre que cuando entendía iba para adelante, pero como era tan auténtico, al principio no lo entendía, esa es la verdad. Y después finalmente fue haciendo un proceso muy interesante y nosotros nos sentimos como equipo en el ministerio siempre muy respaldados por él. Usted hablaba de turismo, seguramente, no creo que se pueda negar eso, la legalización de la marihuana en nuestro país, bueno, de cierta manera impactó positivamente en el turismo. Sí, impactó también, en algunos casos generó alguna confusión pensando que bueno, que también podía liberalizarse para todo el mundo y como ustedes saben, no era una liberalización, sino que era una regulación de la marihuana y uno debía registrarse para comprarla y ahí no estaban incluidos los turistas, salvo que se registraran y se quedaran un tiempo largo en el Uruguay. Generó también algunas confusiones, pero sí, sin duda, nos puso en el mundo como un país avanzado en ese tipo de legislaciones que después fueron acompañando muchos países del mundo. Entiendo. Bien, senadora, si se quiere, Lilian Quechichán, porque está muy próxima de volver al Parlamento ahora cuando Sí. Mario Vergara asuma como intendente de Montevideo. Le quiero agradecer estos minutos para BTV Por favor, a esta hora de la tarde. por favor, un abrazo grande y bueno, transitemos estos momentos de tristeza todos juntos como uruguayos. Muchas gracias. Sí, Gracias. ahí tenían entonces a Lilian Quechichán, bueno, ex ministra de Turismo de nuestro país durante los gobiernos del Frente Amplio, pero si a ustedes les parece vamos a tener también la palabra de la ahora oposición del senador Sebastián da Silva, un hombre de campo también, como lo era Mujica, bueno, seguramente rivales políticos, pero quiero tener su reflexión a esta hora, Silva, sobre la imagen de José Mujica. Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, es una noticia que impacta. Yo estaba en un reportaje y bueno, la sola noticia impacta de un protagonista de los últimos 70 años, que como cualquier persona tuvo sus luces, sus sombras. Yo destaco que probablemente sea de la izquierda el primero en enfatizar los temas del interior, de la campaña. Eso es bien importante. Mujica transforma a la izquierda de alguna forma y en esa transformación también acerca mucho lo que era básicamente un mundo vital para la izquierda. Eso para lo que comentamos la ruralidad siempre es importante. En especial recuerdo a Lucía Topolanqui. Yo hablé con ella el viernes pasado, a ver cómo estaba el hombre debía de fallecer a lo Mujica, mirando un pájaro, la chacra, yo le insistía a eso. Y bueno, ya son enormes, del humano uno se preocupa también, ¿no? Siempre que también tiene sus años, pero bueno, ojalá haya sufrido poco y habrá que de acá en más ver bueno, su sector, ¿no? Cómo atraviesa la sucesión política. No son fáciles esos procesos tampoco. Bien, entiendo, senador. Simplemente para finalizar, usted hacía referencia a la imagen de Mujica, a esas grandes personalidades de la política que tiene nuestro país, como la Calle Herrera, también como Julio María Sanguinetti. Bueno, seguramente son situaciones que une al sistema político, o por lo menos es eso lo que espera la ciudadanía. ¿Comparte ese pensamiento? Sí, las personas unen. Desde el punto de vista político, creo que la muerte no acerca ni aleja, ¿sí? Pero, reitero, yo las veces que
conversábamos con Mujica, yo le hacía bromas sobre su tractor, sobre la alfalfa, le hacía bromas sobre carneros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que tiene el Uruguay? ¿Sí? La grieta no es tanta para borrar lo personal, las personas, lo que cada uno cree. Y con Mujica, las pocas veces que hablamos, siempre hablamos de lo mismo, de campo. Y me escuchaba a mí. Y yo, él en sus apreciaciones, bien de viejo sabio, ¿no? El vuelo de los pájaros, cómo crecían las pechucas antes del tiempo. Yo le hablaba de esas cosas que nos gustan a la gente de campo. Después, desde el punto de vista político, está de más decir que tenemos un océano desde el punto de vista divergente, pero se murió un hombre de campo y como hombre de campo nosotros, nos impacta, ¿no? Nos impacta. Bien, senador Sebastián da Silva, le agradecemos estos minutos en vivo para BTV. Gracias, un abrazo. Bueno, ahí van surgiendo las primeras voces tras conocerse este fallecimiento. Vamos a compartir ahora un spot que ha publicado un video homenaje el Movimiento de Participación Popular. Antes, quiero informarles que el Frente Amplio en su cuenta de Twitter está indicando a esta hora: Pepe no fue solo un líder, fue una forma de entender el mundo. Nos queda su voz, su ejemplo, su porfiada esperanza. Hasta siempre, compañero, se está escribiendo a esta hora de la cuenta oficial de Twitter de la Fuerza de Izquierda. Pero este es el video homenaje que publicó hace instantes nada más el MPP en sus redes sociales. La vida está llena de tropezones y de fracasos, pero es hermosa. Vivirla al tope, con generosidad. Quiero el progreso material, pero quiero antes que nada el amor a la vida. Porque el crecimiento económico no puede ser una finalidad, tiene que ser un medio. Lo fundamental, cómo pasa la gente por la vida. Si tiene tiempo para cultivar lo único valedero, los afectos. ¿Y qué son los afectos? El amor explosivo cuando sos joven. Sí, los hijos, la familia, los amigos. Y cuando sos viejo, el amor, una dulce costumbre, una mansedumbre melancólica y un truco, un entretenimiento, hablando cuentos con los que hemos vivido. Porque al fin y al cabo, ¿qué mierda nos llevamos cuando nos vamos en un cajón? Por eso, compañeros, es muy larga, sinuosa y compleja la lucha que hay por delante. Pero ¿qué sentido tiene la vida si nos quitan la esperanza de soñar con un mundo un poco mejor? No lo dudes. Si tuviera 2 vidas, las gastaría entera para ayudar tus luchas, porque es la forma más grandiosa de querer la vida que he podido encontrar. No me voy. Estoy llegando. Me iré con el último aliento. Y donde esté, estaré por ti. Estaré contigo. Porque es la forma superior de estar con la vida. Gracias, querido pueblo.
Bueno, ahí veían este repaso, este completo homenaje que le hace la 609, el MPP, a José Mujica tras conocerse su fallecimiento. Ya se los adelanto, BTV tiene preparado también, bueno, un completo repaso de la historia, tanto personal como política de José Mujica. Seguramente lo van a tener en la edición central de BTV Noticias, 18:35. Tengo que informarles que a esta hora son cientos y miles las repercusiones en redes sociales. Ya los portales de noticias de prácticamente todo el mundo se están haciendo eco de esta noticia de que falleció el expresidente José Mujica a los 89 años. Hoy más temprano les decía, bueno, fue reconocido, en algún momento se habló de que era el presidente más pobre del mundo por la austeridad donde él vivía, por su chacra allí en Rincón del Cerro, por nunca abandonar su Fusca. Bueno, eso obviamente que también recorrió el mundo y después con las leyes, reitero, la legalización de la marihuana. Fuimos el primer país de América que legalizaba la marihuana. Recién nos decía que Chichán, bueno, eso trajo algunos malos entendidos porque los extranjeros creían que podían venir y comprar, no entendían bien cómo era el tema de estar registrados, pero obviamente que generó repercusiones, que es lo que buscaba Uruguay en ese momento también, hacerse conocido turísticamente para atraer más extranjeros a nuestro territorio nacional. También la legalización del matrimonio igualitario. En ese momento también Uruguay fue muy pionero en la región, a lo mismo que la despenalización del aborto. Fuimos uno de los primeros países de América también en despenalizar una situación que todo el mundo sabía que ocurría, pero que todos miramos para el costado. Tenemos en línea a José Bayardi, bueno, también integrante del Frente Amplio, ex ministro de la República. Bayardi, gracias por estos minutos para BTV. Bueno, quiero pedirle una primera reflexión sobre la imagen de José Mujica. Bueno, en primer lugar, el impacto, más allá de que era algo que ya venía siendo previsible desde hace rato, ¿no? Él mismo nos puso el antecedente de que había llegado el momento final, y yo creo que Pepe fue, diríamos, un fenómeno trascendente en la política de Uruguay, ¿no? O sea, fue, bueno, primero político dentro del Partido Nacional acompañando a Erro, después estuvo vinculado al MLN en la lucha clandestina y armada, después estuvo de rehén 11 años, después salió y se integró a la vida democrática y demostró, en mi opinión, una enorme capacidad comunicacional que le permitió de alguna manera tener un nivel de acumulación muy importante en la realidad política de nuestro país. Y es portador de una capacidad de filosofar sobre la vida que le ha hecho ganar repercusiones en el mundo, ¿no? Yo estoy ahora recibiendo de información de otras latitudes en la que el impacto de la muerte se está haciendo sentir, pero se está reivindicando lo que fue, en fin, su papel en lo que tuvo que ver con multiplicidad de posicionamientos que mantuvo a lo largo del mundo, manifestando una filosofía de preocupación por los pobres, por los más necesitados, y de cuidado de la vida más que estar atrás de lo material permanentemente. Yo creo que fue un fenómeno, el viejo fue un fenómeno muy importante que además hizo conocer al Uruguay en el mundo a través de su filosofía, ¿no? Bayardi, lo vamos a extrañar. Bayardi, usted fue ministro de Trabajo durante la administración de José Mujica, allí en el año 2013 asumió. ¿Qué recuerdos tiene? Hoy más temprano le preguntaba, por ejemplo, Lilian Quechichán, de aquellos consejos de ministros, ¿cómo era el tema también de sentarse a negociar un tema tan delicado como es el trabajo en nuestro país con José Mujica? A ver, yo fui un año nomás, ¿no?, de ministro de Trabajo con Pepe, pero debo decir que era de un nivel de apertura muy importante en esos consejos de ministros, y Pepe demostró que era capaz de llegar con una posición X a los consejos de ministros y a punto de partida de la discusión o del intercambio cambiar el mismo de posición, ¿no? O
sea, demostraba un pragmatismo muy importante en los intercambios con sus compañeros que en ese momento integraban el gabinete, como también demostró pragmatismo muy importante con todos los que acompañamos la militancia política de él en distintos ámbitos, pero en el gabinete tenía esa capacidad, siendo el presidente y llegando a una posición, si se le convencía, era capaz de cambiar de posición y sujetarse a los fundamentos o a los argumentos que otros le dábamos. Y más, tú ahora hacías al aire una reflexión sobre distintos avances que hubo legislativos durante el gobierno de Pepe, en el que el punto de partida de él podía no haber sido ese y terminó, diríamos, siendo un impulsor de esa política, a pesar de que puede haber no arrancado a la hora de empezar a discutir o a intercambiar tan convencido. Bayardi, le agradecemos estos minutos para BTV a esta hora en vivo. Por favor, por favor. Ahí tenían a José Bayardi, ex ministro de Defensa Nacional en el 2019-2020, pero también ex ministro de Trabajo durante justamente la administración de José Mujica, el último año de su administración. Les decía que hay muchas repercusiones a través de redes sociales, se los adelanté, esto es lo que escribía la vicepresidenta de la República, Carolina Cose, dice por allí, Pepe, desde todas sus facetas nos invitó a pensar en otro mundo posible, lo recordaremos con el corazón. Allí la foto de Manuela, su perra, su fiel compañera, que él tanto defendió, y que hace muy poco tiempo Mujica dijo que cuando él muriese, se diese esa situación, él quería que lo enterraran junto a Manuela. Manuela está enterrada allí en la chacra de José Mujica, seguramente se van a estar esparciendo sus cenizas por obvias razones allí en ese lugar. También a esta hora se está pronunciando el expresidente de la República, Luis Lacalle Pou, en su cuenta de Twitter. También Lacalle Pou había tenido distintas diferencias políticas, pero a esta hora Lacalle Pou escribe: ante la muerte del expresidente José Mujica, mi respeto y saludo a su partido político, a su gente y a su compañera de vida. Esto haciendo referencia a Lucía Topolansky, obviamente. Me nace destacar lo bueno y las coincidencias. Me quedo, entre otras, con la imagen de la ida a Brasil a la asunción de Lula, que en paz descanse, escribe Luis Lacalle Pou. Esto en referencia a cuando viajó también acompañado por Julio María Sanguinetti, por ejemplo, a el vecino país. Obviamente que fue una situación que cambió la transmisión de BTV. Yo los invito ahora de todas maneras a continuar en vivo porque ya están los compañeros de día a día para continuar con las repercusiones ante el fallecimiento de José Mujica. Seguramente también en BTV Noticias, en la edición central, vamos a tener más repercusiones. Gracias por acompañarnos. Será hasta mañana.